Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como ocurre habitualmente, el día martes logramos el contacto. Digo logramos porque esto es siempre como un milagro, ¿no? Poder reencontrarnos con la licenciada Virginia Gawel, saludándonos y dándole la bienvenida en nombre no solamente mío, sino en nombre del programa y además de la inmensa concurrencia que tenemos del otro lado. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, querida. Henos aquí. Así es. Qué lindo que es. El sábado le contaba a una amiga la importancia que tiene también en nuestro vínculo estas columnas, porque bueno, nos juntamos como quien toma un té a hablar de cosas que son de la hondura de la persona, ¿no? De todos nosotros. Cada pregunta es como un espejo donde mirarse, aunque a uno no le esté pasando ahora eso, pero es un espejo donde mirarse. Así que bueno, celebro estar aquí contigo y con todos. Gracias, muchas gracias, Virginia. Bienvenida como siempre y bienvenidos a todos aquellos oyentes que confían en esta, ¿cómo decirlo?, en este proceso que elaboramos entre ambas para que, bueno, podamos, como decís vos, de alguna manera reflejarnos y tratar de resolver, no digo de resolverle la vida a la gente, sino que la gente, a través de diferentes conceptos que vos vertís, puedan también esgrimir sobre sus vidas y sobre su propio comportamiento. Y eso es lo más lindo que pasa, ¿no? Cuando alguien cuenta a veces en los mensajitos donde vienen preguntas, o en las redes va dejando lo que ese proceso le produjo, ¿no? Como si fueran sesiones de psicoterapia, no la reemplazan, pero sí los audios que los subo a mano en la primer subida en SoundCloud, armé un apartado que se llama Psicología y Autoconocimiento, o sea que esto apunta a que uno pueda verse a sí mismo, y ese proceso es terapéutico de por sí, porque nos cambia, nos transforma, nos ayuda a mirarnos de otra manera. Así que bueno, ojalá que así sea. Y hoy tenemos un tema, es un tema que sin duda nos toca a todos de una manera o de otra. Así que me gustaría serle ojalá de utilidad a quien nos manda la pregunta, pero también a lo mejor a otras personas que ustedes conocen o a cada uno de los que estamos participando de este fogón radial. Así que bueno, ¿querés leer la pregunta, por favor, Rosita? Sí, es cuestionamiento que nos hace Vanina. Dice que es de Córdoba, que está viviendo en Bilbao hace 4 años, que nos sigue, que sigue el programa hace mucho tiempo y que ha escuchado acerca del buen morir. Y nos comenta que tiene 5 hermanas y una ha tenido un accidente y que después de varias complicaciones está internada con respirador en coma farmacológico, con una septicemia, una sonda nasogástrica y otros seguramente, ¿cómo decirlo?, otros elementos que tratan de mantenerla, ¿no es cierto?, con vida, ¿no? Sí. Dice, no tenemos acceso a verla, ni ellas que viven allá, ni yo que vivo lejos, es muy difícil, no puedo acompañarla ni acompañar a mis hermanas. La pregunta es, ¿cómo acompañar en el buen morir si ya no la podemos ver, ni hablar, ni tocar? ¿Cómo gestionamos nuestros duelos sin tener contacto y cómo gestionar la impotencia de que la medicina sigue invadiendo? Y después dice, bueno, desde ya muchas gracias y nos manda un abrazo inmenso. Vanina, que vive en Bilbao actualmente. Bueno, Vanina, primero un abrazo a vos y a todos los que resuenen porque pasaron por ahí o están pasando por ahí, o a lo mejor, ojalá no, pero en el futuro alguien pasa por ahí y estas palabras le pueden ayudar. En lo personal, la
parte de la tarea que hago, para el que no lo sepa, es aprender sobre acompañar en el buen morir y dar clases en distintos lugares sobre este tema. En el Colegio de Psicólogos de San Isidro, en Fundación Paliar, en España, en Fundación Meta, en la Universidad Católica. Es un tema que me convoca y con la circunstancia de pandemia, lo que Vanina plantea, se volvió un lugar común. O sea que antes de eso, que hace tantos años que estoy en el área, antes de eso la respuesta era otra, porque en general se podía aspirar a una internación domiciliaria, a hacer ciertas aproximaciones a quien va a partir, y hoy en día, a veces de una manera totalmente sin razón, porque hay veces en que tiene sentido que la familia no pueda pasar a ver al ser querido porque hay una pandemia, porque es peligroso. En este momento no hay una situación crítica, estamos en febrero de 2022 y sin embargo han quedado reglas que son muy absurdas en los hospitales y hasta en los lugares en los cementerios hay pautas que no tienen ningún sentido, ni siquiera lo tuvieron cuando la pandemia era más cruenta. Entonces, bueno, vamos a ir por donde estamos. Hay veces en que la situación es por una circunstancia colectiva como esta, y otras veces simplemente por otras razones uno no puede acompañar a quien está partiendo o acompañar a quienes quedan. Pueden ser distintas las razones. Hay veces en que hay familias en donde alguien quedó afuera y no se le permite el acceso para una despedida. Hay veces en que hay alguien que puede ser, supongamos, un amor oculto, sin juicio alguno, pero que no tiene un lugar en ese colectivo como para decir, él es mi amor o ella es mi amor y yo quiero pasar a despedirme, no porque se es nadie. Entonces, es complejo y de alguna manera hay que buscar resolverlo dentro de sí. Es difícil, sin embargo, justamente las circunstancias fueron haciendo que se vayan buscando alternativas para poder no solo resolver el propio duelo, sino acompañar también a la persona que aparentemente no está aquí, o está sedada, o está en un coma natural, o sea que ha quedado en coma por un daño recibido en el accidente, por ejemplo, o por otro tipo de daño en el sistema nervioso central y está en coma. Quizás no haya otra posibilidad más que partir para la hermana de Vanina. No lo sé, tal vez no. Y acá es lo primero que quisiera decir. Uno puede, sea que esté inconsciente la persona o consciente, puede hacer un ritual de despedida y en ese ritual sentir la duda, y si estoy haciendo un ritual de despedida, pero tuviese oportunidad todavía de salir del coma, todavía de volver, de estar entre nosotros. Y la pregunta final es, ¿y si yo ayudo a que se muera en vez de ayudarla de otra manera? Y si le hago mal, lo que puedo decir al respecto, si esa es la primera pregunta, como una subpregunta, es que ninguno de nosotros es tan poderoso, por suerte, como para que acompañemos a morir a quien no tiene su tiempo determinado. Las veces que me ha tocado, como terapeuta, acompañar a partir eventualmente a alguien que no se sabía si quedaba de este lado o no, porque otras veces es clarísimo que es la culminación de un proceso muy penoso y no hay retorno. Entonces hay una situación del cuerpo ya desarmándose en vida y lo único que falta es terminar de desarmarse. Entonces, bueno, ahí hay otro tipo de pasaje. Ignoro cómo es esta la situación, pero me recuerdo acompañar, por ejemplo, a una paciente que era mi paciente, pero era mi paciente en circunstancias normales, por un tema, digamos, bastante común en una persona joven con niños. O sea, era un tema personal, viene a terapia y al cabo de 2 semanas me llama el que había sido su esposo para contarme que había estallado el gas en la casa, no estaban los niños allí y ella estaba muy quemada, en estado muy grave, internada en terapia intensiva,
y antes de caer en coma pidió que yo la ayudase. Yo que apenas había entrado en su vida, yo era muy joven además, pero era muy difícil no hacerlo. Así que empecé a ir a la terapia intensiva. No tenía yo experiencia en trabajar con pacientes en coma en aquel momento. Y me encontré con, ni siquiera existía internet, me encontré ante esta pregunta: ¿y si ella se tiene que ir y yo estoy acá molestando, queriendo que vuelva para acá, porque hay una filita de niños allí esperando a su mamá, pero no es el tiempo, es el tiempo de partir de ella? Y el sentido común me dijo esto mismo que digo ahora: no voy a poder hacer nada para que se vaya, si ya no se tiene que ir. Pero por las dudas, dentro de lo que yo le hablaba a ella, y enseguida voy a ir a eso, ¿qué pasa si no estamos frente a ella? En ese caso yo sí estaba frente a ella. Yo le contaba cómo estaba el día, le contaba cosas que a mí me habían contado los niños, le decía que sus niños estaban afuera, que le estaban esperando, que si se tenía que ir y era su tiempo, que se fuera tranquila, pero que si iba a volver, si iba a venir de este lado, que supiera que la esperaban con todo el amor. Eso fue: si tenés que irte, andate en paz, y si te tenés que quedar, aquí te esperamos con amor. Ese sería como el mensaje para dar. Rosita, ¿hay algo que quieras decir por acá? Acá Tashi está haciendo ruidos porque quiere salir. Vaya, muchachito. ¿Hay algo que quieras decir sobre esto? Que yo pensaba respecto a los familiares que quedan tan lejos y a pesar de que pueda o no haber distancia, no se les permite ver, y ahí está la distancia para mí. Digo que en general uno sigue abrigando una pequeña luz mientras hay vida, ¿no es cierto? Pero no por eso arrogarnos, digamos, el derecho a pensar que esa persona tiene que quedarse aquí si en realidad tiene que partir. Ahí no podemos hacer nada. Pero curiosamente pareciera ser que sí podemos dos cosas. Una, en algunos casos, que posiblemente no sea la hermana de Vanina, por lo que ella relata, pero sí se sabe de muchos casos en donde la persona que estaba en coma, los médicos, aunque los médicos digan por afuera que no puede volver del coma una persona porque se le hable, porque no te escucha, se sugiere traerle los perfumes preferidos, la música que escuchaba, hablarle, contarle, recordarle cosas que sean afectuosas, agradecerle. Y hay personas que luego de mucho tiempo, inclusive de estar en coma, pueden salir del coma, pareciera ser que ayudados por el estímulo de esas personas que le prestaron atención. Entonces eso sucede. Todavía no hay explicaciones concretas desde las neurociencias, por lo menos no que yo conozca. Las últimas que llegué a leer de una revista de neurociencias eran que se había detectado con aparatología avanzada un micromovimiento del hipocampo, que es una zona dentro del cerebro, y ese micromovimiento, esa expresión de vida en un electroencefalograma que da plano porque está en coma, o sea, pareciera no haber actividad cerebral, tal vez haya una actividad cerebral que con los aparatos de registro actuales no se verifica. Entonces pareciera no haberla, pero a lo mejor en algunos lugares sí, y más adelante lo sabremos. O a lo mejor no hay actividad cerebral, pero lo que hoy se dice es que aunque el cerebro esté inactivo, la conciencia escucha. La vida con mayúscula que nos anima, escucha. Entonces, bueno, esa vida, y acá trazo el puente, esa vida puede escuchar aunque el cerebro esté apagado. Hay registros concretos de que puede escuchar aunque el cerebro y todo el cuerpo esté apagado, o sea, aunque haya muerte clínica. En algún momento hemos hablado que hay estudiosos muy respetados en ámbitos científicos que tienen una larga casuística de personas que han vuelto del estado de defunción. Y a veces se ha dado parte de defunción a sus seres queridos. Quizás una persona muy cercana y que vos conocés de mis historias es mi amigo maya que vive en la península de Yucatán, Agustín,
Agustín tuvo muerte clínica, se le dio el parte de defunción a su esposa. Agustín tenía en ese momento 30 años, estuvo muerto durante media hora y luego volvió con experiencias. Y lo raro es cómo puede haber experiencias si el cerebro está plano, pero la persona puede traer experiencias de ese otro lado, a donde fue o donde estuvo o lo que sea, y puede recordar cosas que vio que pasaban, vio, sintió, percibió que pasaban aquí mientras estaba muerta esa persona. Hoy Agustín goza de buena salud y ahí anda de nuevo en su aldea y hablan en maya todavía, en idioma maya allí en México. Entonces esto sucede y hay una casuística larguísima. O sea que sabemos que el cerebro no es el que produce la conciencia, sino que la conciencia en todo caso genera un cerebro para atravesar la experiencia humana. Todo esto para decirle a Vanina, y si querés ahí vamos a la pausa cuando vos quieras, a Vanina y a cualquier persona que tenga la circunstancia de, a veces de un modo absurdo, que no le dejen ver a su familiar. A veces simplemente, en este momento yo creo que en todas partes, es simplemente arbitrario, que a uno no le den un equipo básico de protección, entrar y despedirse y hablar con el ser querido. No hay razón para que eso no sea posible. Pero bueno, si uno no puede enfrentarse ante eso, que diría hasta legalmente uno podría, pero bueno, imaginemos que no es posible, hay un modo de hacerlo bajo la consideración que recién decía. Lo que recién decía acerca del coma o del morir y volver, está hablando de que la identidad de esa persona no depende del cerebro, por ende, no depende de cuán cerca o cuán lejos esté. De manera tal que uno podría hablarle estando en Bilbao o estando pared de por medio. Uno podría agradecerle, uno podría perdonarle y uno podría tantas otras cosas estando lejos de esa persona, lejos físicamente. Y sin embargo, podría decir que estoy segura de que esa persona escucharía igual, porque no depende de las variables distancia-tiempo. Si querés voy más en detalle después de la pausa, ¿te parece? ¿Querés dejar algo para la pausa? Sí, a mí me llama la atención, vos lo mencionaste, la cuestión legal. ¿Qué pasa con los derechos del paciente? Ahí lo que hace falta es noticiarse sobre qué, porque Córdoba, no sé si será aquí en Argentina o en España también está Córdoba. Cualquiera de los lugares hay que ver qué es lo que se puede hacer legalmente. Y hay personas que legalmente sencillamente entran, o sea que entran a donde tienen que entrar y hacen lo que tienen que hacer y anda a sacarme. Hay veces en que eso es lo que hay que hacer. Estoy invitando a desobedecer a la ley, pero cuando la ley es injusta, lo único que cabe es la desobediencia consciente, ¿no? Pero bueno, en principio lo que se puede es considerar, imaginemos que no es de ninguna manera posible. Bueno, se podrá de la otra manera, considerando que tiempo y espacio no son variables que rijan para semejantes momentos. Así que, ¿y entonces qué, Virginia? Sería la pregunta. ¿Nos vamos con eso si querés? Dale. Bien, cómo no. Tomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Hay personas entonces, decía que... Sí, te escucho. Haciendo ese procedimiento de poder hablarle en tu casa, cerrar los ojos, poner una vela, tratar de hablarle desde donde estás. Y ese hablarle es agradecer a veces todo lo que esa persona nos dio. Y otras veces es disculpar a esa persona. Tengo el permiso de decir que no hace tanto, el año pasado, me tocó acompañar afectivamente, porque vos sabés que ya no hago psicoterapia, a una persona querida cuyo hermano iba de mal en peor, posiblemente mal atendido también, y había un momento en donde el hilo
debía cortarse. Y no se cortaba, pasaban los días y no se cortaba. Entonces la pregunta fue si había quizás de parte de esa persona que estaba partiendo algo serio por lo cual necesitaba recibir su perdón, el perdón de la persona que me compartía su terrible situación de no poder acercarse, de no poder nada, de haberlo visto simplemente un día salir y a los pocos días partir luego de todos estos procedimientos. Y ella decidió sí perdonarlo por algo, explícitamente por algo que en su corazón ya estaba perdonado. Eran cosas difíciles, cosas arduas, de las que nunca habían hablado. Tan hermoso era el corazón de la persona que tenía que despedir a su hermano. En el momento en que pudo ella, recién ahí, llorar, despedirse, agradecer y decir explícitamente: yo te perdono, yo ya te perdoné por esto, lo otro. Ser explícita igual que con la gratitud. Yo te perdono esto, te perdono esto otro, te perdono esto otro. Y al poco rato, a la hora y pico, la llamaron para decirle que había partido. Entonces, yo no puedo decir esta es la prueba contundente de, porque estoy hablando de un solo caso. El punto es cuando esos casos, esa casuística se suma. Bien. Y uno la escucha de colegas y la lee también en libros que testimonian esta situación singular de tantas personas teniendo que duelar de esta manera, despedir de esta manera. He visto en esta misma línea de qué hacer ante esto que vive Vanina y su familia. Hay familiares que cuando la persona parte o está partiendo se reúnen físicamente, se reúnen a honrar la memoria de quien está partiendo y se reúnen a recordar cosas bellas. Y he visto también en una película semidocumental, te diría, de Netflix, que dice si seguirá estando y no recuerdo cómo se llama, sí que planteaba en pequeños capítulos cómo se resuelven temas humanos en tiempos de COVID. Y se ve un funeral hecho con personas por Zoom. Y no es absurdo, ni es ridículo, ni es sin sentido, porque los sentimientos que se están comunicando esas personas son tremendamente reales. Y de hecho allí empiezan a salir verdades que no se habían hablado hasta ese momento, cosa que suele suceder. O sea que armamos entre todos un campo psíquico, si querés, como hoy en día se dice, un algo que es intangible, es inmaterial, pero sin embargo es tangible con los sentidos que no son los del cuerpo. Y tiene resultados como si moviéramos un mueble. Empujamos algo bien tangible, fuerza física, y el mueble se corrió. Bien, con lo no tangible también modificamos cosas. Y en ese caso, una familia que lo que hace es empezar tratando de ser decorosos, porque están por Zoom procurando hacer un funeral, empiezan a salir disputas, peleas, echarse en cara cosas. Pero luego, después de todo ese enojo, lo que sale es amor, lo que sale es ternura, comprensión, y lo que sale es la posibilidad de despedir con honor y con gratitud y con ternura y cariño a la persona que partió, a la que nadie pudo despedir de otra manera. Por eso hay rituales de pasaje. Los rituales de pasaje son justamente eso, no pudiendo haber un acto físico en donde se desarrolle la despedida, poder hacerlo de esa manera, con palabras, con poemas que se lean en voz alta, con música, con la ropa de quien está partiendo o partió, con los objetos preferidos. Y es una buena cosa el poder hacer oraciones, el poder recordar rasgos bellos cada uno. Pero agregaría esto, para Vanina, para todo el que esté llegando hasta aquí, en esta columna especial, si querés. El sábado tuve la alegría de ver yo tengo amigas muy queridas que trabajan con estos temas y por algo andamos en estas cosas raras, digamos, a las que no se dedica tanta gente. En el caso de ella, hace muchos años
que trabaja en acompañar casi siempre en fin de vida a la persona que está partiendo y a sus familiares, y aplica recursos inclusive de arteterapia. Y hay veces en que lo que le toca hacer es ir a la casa de la familia porque está en proceso de partida. Y en el ritual de despedida está la persona que va a partir. Y esa persona pudo dejar voluntades anticipadas. La voluntad anticipada es, en nuestro país y tantos otros, un instrumento jurídico, legal, en donde uno deja por escrito, con propia firma, que quisiera. No es un tema de testamentos. Eso ya sí requiere escribano y abogados y todo eso. Claro, en este caso, voluntad anticipada es que yo quisiera que pusieran tal música y me gustaría que cada uno hiciera tal cosa y me gustaría regalar tal objeto en ese día, voy a dejar en un canasto que era de la abuela, tal objeto para tal ser querido, tal otro, y no querría que esté tal persona, y me gustaría que mis cenizas o lo que sea fueran tiradas en no sé dónde. O sea, la voluntad anticipada incluye algo muy delicado e importante, que es, en caso de que yo no pudiera decidir sobre mi muerte y mi vida, dejo instrucciones de que no quiero estar conectada a aparatos y demás más que X tiempo. Eso se puede hablar con el propio médico. El instrumento legal tiene copias en internet, su formato se puede buscar y ajustar a lo que uno quisiera. Se encuentra como testamento vital o voluntad anticipada. Eso se copia, se firma, o sea, se instrumenta como uno quisiera, bajo la propia voluntad. Quisiera donar mis órganos, no quisiera. Y se firma delante del propio médico de cabecera en lo posible, que conserva una copia, con 2, 3, 4 parientes o amigos. O sea que en el caso de que algo me pase, por lo menos nadie carga con la responsabilidad de yo no quiero maniobras de resucitación, por ejemplo, ¿no? En el caso de que yo tuviese una enfermedad, etc. Es muy importante tener eso y además se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Rompemos eso y quiero cambiarlo. Pero por lo menos si algo a uno le pasa, no es ningún familiar o amigo el que tenga que tomar responsabilidades sobre nuestro proceso, ¿verdad? Así que bueno, es muy importante poder tener ese instrumento legal hecho. Pero decía también entonces que a veces puede participar la propia persona. En ese caso, lo que uno hace es, hay personas que saben que ya va a ser el momento de partir. Hay personas que lo saben con una precisión de día y hora. De día y hora. Y me ha tocado, vos sabés, acompañar bajo esas circunstancias. Y simplemente dispone en ese momento. Y también uno entra en algo, en todo esto que estoy diciendo, en algo que en vez de ser lo angustioso y la impotencia, si uno siente, si uno sabe más allá de lo que yo diga o deje de decir u otra persona, siente que está en contacto con esa persona y siente que lo que está haciendo tiene la eficacia de la compañía. Y esto puede ser para acompañar a morir o para acompañar el tránsito en que esa persona está en coma, por ejemplo. Uno le habla desde donde estés en Bilbao, le pasás su música, le recitas sus poemas, le lees su autor preferido, no importa que estés a miles de kilómetros quizás. ¿Puede esa persona escuchar? Yo creo que sí, te diría, no tengo duda de que sí. Y si la tuviera, creo que es bueno para quien lo está haciendo. Eso ya tiene un valor per se. Es un ritual, a falta de una cosa más cercana y más física, es un ritual por el cual quien es duelante, quien está emprendiendo el duelo por esa pérdida, puede hacer eso. Puede hacerlo inclusive cuando ya partió. Si miramos hacia culturas en donde el acompañar al buen morir ha sido una tradición de siglos y siglos, posiblemente la budista tibetana en particular, tiene rituales para acompañar a morir y para acompañar después del morir. O sea que hay rezos que se hacen, hay ritos que se hacen, que tienen que ver con que la persona está emprendiendo un viaje y en ese viaje se le acompaña desde aquí y estamos en contacto. ¿Y cómo se le acompaña? ¿Y cómo hago yo que no sé nada, que no leí nada y ya no hay tiempo? No tengo tiempo de aprender nada. Lo que uno puede
decir es que ya se sabe dentro. ¿Qué le dirías vos? Dale todo el amor. Y lo mismo, recitale aquello que le podría acompañar. La oración que inclusive es mejor para esa persona que para uno. Quizás uno no cree en eso. Y básicamente es, no tengas miedo, no tengas miedo. Te amamos. Nos vamos a ocupar de tus perros. Nos vamos a ocupar de papá. Quédate tranquila, partí tranquila. Te vamos a extrañar muchísimo porque te amamos. Pero si es tu tiempo de partir, partí tranquila, partí tranquilo. Nos vamos a ocupar, vamos a estar bien sin vos, aunque sea muy difícil. Ese darle tranquilidad a quien está por partir o ha partido es muy importante. A veces alguien no puede partir hasta que uno le garantice que se va a ocupar de sus plantas, de lo que es relevante para la persona que está partiendo. Hay veces en que recién en ese momento la persona puede partir. O sea, pareciera ser como una causa y efecto. Alguien le garantiza el cuidado de quien queda y recién entonces puede partir. Esto, como casuística, es muy repetida, es una situación muy repetida. No teniendo otras instrucciones más que estas de decir viaja tranquilo, es como si fuera un viaje, cualquier otro. Toma el avión tranquila, nos vamos a ocupar de tus niños, nos vamos a ocupar de tus cosas, vamos a hacer lo que vos dijiste que quisieras que hiciésemos. Entonces eso, e inclusive reunirnos por internet si no hubiese otro modo. La vida nos impone restricciones, pero también nos facilitan las distancias, el surcar las distancias a través de estos dispositivos, ¿no? Como Skype y todo lo demás. Rosita, ¿querrías decir algo para redondear este tema tan profundo? Sí, y creo que depende mucho de cada uno, ¿no? El hecho de soltar y decirle, bueno, desplega tus alas y anda tranquilo, que está todo bien. Mira, me recordás que Agustín me pidió que yo dijera esto cuantas veces fuera posible. En otra experiencia de muerte, porque tuvo dos, Agustín, y les cuento, les vuelvo a decir, está vivo hasta donde yo sepa, que bueno, por lo menos una vez al mes intercambiamos WhatsApp. Él llegó al lugar a donde, según él y su experiencia y la de tantos otros, le tocaba ir, y vio muchos seres muy iluminados, todos con una candela, dijo él, ¿no? Una vela encendida en sus manos, sonrientes, relajados, felices. Y había otros que tenían una expresión muy triste. La candela que llevaban en la mano estaba apagada. Entonces él preguntó por qué estaban tan tristes esos seres, por qué la candela estaba apagada. Y como nos pasa en los sueños, una voz le informó, sin que hubiese una persona allí en que auditivamente le hablase, le informó que esos seres estaban tristes porque las personas que habían quedado en la tierra no terminaban de darles el permiso de habitar en donde los demás estaban. Entonces necesitaban que los que quedaban en la tierra pudiesen hacer el trabajo de duelo, pero soltándolos un poco más. Y que iba a volver Agustín aquí, y que transmitiese ese mensaje. Para Agustín fue, para él, un alivio saber que alguien que podía hablar por radio o dar conferencias o dar cursos pudiese transmitir eso, porque él vive en una pequeñísima aldea, entonces no tenía posibilidad de transmitirlo a mucha gente. Entonces, bueno, la vida quiso que nos encontráramos allá en la península de Yucatán y, bueno, pudiese él contarme la historia de la muerte de sus hijos, su propia historia de su muerte, sus muertes. Y bueno, Agustín es un hombre de corazón puro, limpio, y tal vez esto no sea así en todos los casos, y sé también que soltar es muy difícil, y que es natural que nos cueste, que lloremos, que extrañemos a un hijo, a un padre o a nuestro perro, pero que enfrentemos el duelo y trabajemos para que ese proceso implique el ir dejando libre al otro
en los tiempos que nos sea posible, porque somos nada más que humanitos, como solemos decir, ¿no? Que eso no nos deje estancos en permanecer aferrados a esa persona. Es necesario dejarla partir una vez que partió. Y seguramente incidimos en el otro. Así que el último acto de amor es trabajar para dejarlo partir, y a veces es reunirnos en grupos de papás que han perdido a sus hijos, de hermanos que han perdido a sus hermanos, en hacer una terapia, en poder dejar ir. Y hay un efecto en eso que a veces se constata hasta en sueños, en que podemos finalmente despedirnos de quien partió. Así que bueno, es un tema muy hondo, traté de ser sintética, ojalá Vanina te sea de utilidad y a quien se ha quedado escuchándonos. No sé si querés redondearlo de alguna manera, Rosita, por favor. Creo que las personas que parten se anticipan a la partida y ellos mismos te dicen, quédate tranquilo, que voy a estar. Sí, es así, daría para otra columna, pero curiosamente esto es así, inclusive para quienes parten en un accidente. Hay concreta también estadística y testimonio de que quien parte en un accidente deja escrito algo en la casa, deja un diario, deja algo en donde dice, y esto tengo testimonio de Emma, de 4 años, que murió en un accidente en que toda la familia pudo salvarse menos ella, y dejó grabaciones en el teléfono de su mamá, que encontró bastante después de que partiera Emma. Y tengo permiso para eso, y en algunas clases sobre buen morir a veces paso los audios que dejó Emma, en donde sabía que le iban a venir a buscar. Y así suma y sigue Ari, que dejó un video en donde cuenta esto y muere en un accidente de moto. Entonces, cuando alguien parte, a veces mirar en sus redes sociales, a veces dejó un aviso, supo. No estemos con miedo al respecto ni obsesionados, no es eso a lo que quiero invitar, sino en todo caso a resignificar la partida de alguien y rever esos gestos que tuvo antes de partir. Y centralmente hoy responder a esto que le duele y le arde a Vanina, poder saber que podemos acompañar sin distancia, sin la frontera del tiempo ni del espacio, pero podemos. Rosita, Vanina, lo mejor para vos, para tu familia y para quien esté partiendo, si es que es así. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta aquí. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita Tesoro. Un abrazo grande a vos y a todo el equipo. Mario Luis Gawel en el sonido, Jessy que está ahí en la asistencia y a Dante que sube a nuestras redes sociales. En el canal de YouTube del Centro están todas las columnas anteriores. Bien. Un abrazo enorme. Igualmente, Virginia. Hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias. Besos. Y para aquellos que quieran participar con alguna inquietud, saben que pueden comunicarse al más 549 2323 52 64 97. Llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel.